les voy a platicar rápidamente. El primero de los casos que yo atendí en materia de vigilancia profunda fue por ahí de 2017 más o menos, ya tiene un ratote. Y ese primero de los casos fue con un cliente que yo regularicé cuando traía 2 años atrasados, y eso fue en 2012. Y prácticamente, regularizamos 2010, 2011 y 2012. Y entonces nosotros llevamos la contabilidad de esa empresa desde que arrancó. Prácticamente sí estaba atrasada 2 años cuando llegó con nosotros, pero al final nosotros hicimos la contabilidad y les estoy hablando que llevábamos al 100% la información de esa empresa. Y de pronto un día llega, todavía en aquellas épocas llegaban por correo postal. En aquellas épocas llegó por correo postal unos de estos papelitos, ustedes recordarán, como los que manda el Seguro Social hoy día, que llegan las emisiones a las empresas del Seguro Social que vienen doblados y por los costados traen como una especie de sellos y las bolitas. Bueno, pues así eran. O sea que con el mismo papel se hace el sobre y eran azules en aquella temporada. Entonces llegan a la empresa, llega ese sobre, lo abre mi cliente y ahí ya traíamos una invitación con una fecha que decía: le esperamos tal día a tal hora y acuda con su contador, tal cual, así decía, palabras más, palabras menos, para que participe en la exposición de una serie de elementos que nosotros hemos detectado como inconsistencias. Entonces yo lo leo y sinceramente era la primera vez que me tocaba una experiencia de estas. Y además de eso, en aquellas épocas no era famoso como ahorita, estaba empezando ese programa, era de los primeros ejercicios en los que este programa se implementaba. Y obviamente si al día de hoy sigue habiendo muy poca información oficial al respecto, en aquellas épocas menos todavía. Entonces, cuando yo veo esa invitación, sinceramente, y se los voy a decir con toda claridad, yo dije: no quiero ir, no quiero ir. ¿Por qué? Porque me representaba un temor, porque también, así como mi cliente podría suponer que algo no habíamos hecho bien y que por eso el SAT nos estaba observando, pues yo también. O sea, yo también dije: ¿en qué me habré equivocado? ¿Qué habré hecho mal que ahora el SAT me está observando y el cliente quiere ir? Entonces me puse a investigar y en ese proceso de investigación descubrí que se trataba de un asunto pues voluntario en el cual uno podría participar si quería, o si no quería pues no iba. Y yo justamente le comenté a mi cliente que podíamos no ir, con la esperanza de que me dijera: no, no vayamos, porque pues al final del día le digo: esto no es un requerimiento ni nada por el estilo. Ojalá que me crea, ¿no? Y que me diga: no, no vamos. Y me dice: no, pues yo creo que mejor vamos, Alfredo, para ver qué nos dicen. Y pues ya si todo está bien, lo vamos a aclarar. Obviamente yo en esas épocas era bastante jovencillo, habría tenido como unos 26 años, y ya mi cliente era un hombre maduro. Entonces, obviamente, con la madurez que te dan los años, uno toma mejores decisiones que cuando tienes 26. Entonces, pues él dice: vamos, pues vamos. Y ahí me tienen a mí, ¿no? Como mordiéndome las uñas durante varias semanas, porque llegó como 3 semanas antes. Había que confirmar la cita. Pues empecé a preparar todo, a revisar todo, qué me podrían decir, y no encontraba yo nada que me pudiera decir. Digo: es que, a ver, si hubiéramos hecho algo mal, si hubiéramos cometido algún error, si estuviéramos omitiendo dinero, pues aquí yo lo sabría, porque pues yo lo habría omitido, ¿no? Y ponle que a lo mejor se te escape la primera vez, que si fue un error, se te pudo haber escapado la primera vez cuando por el proceso normal ocultaste, lo que sea, pero ya en la segunda vuelta ni modo que te hagas tonto solo, y más sabiendo que la autoridad te va a revisar, uno fácilmente podría identificar de qué se trata. Pero pues yo no encontraba nada. Y también hay que tener claro que la empresa había pagado. O sea, la empresa era bastante pagadora y efectiva en el cumplimiento de sus obligaciones. O sea, también tiene mucho que ver eso con el hecho de que el cliente haya decidido acudir sin bronca alguna, que haya decidido en ese proceso, porque finalmente él no tenía nada que temer, con justa razón, con justa razón. Y bueno, pues, ¿qué más? A ir, ¿no? Entonces ya yo digo: no, pues no, no encuentro nada. Y ya ahí me intrigué. Cuando ya descubrí que todo estaba correcto y que no teníamos nada que ocultar y nada que temer, pues ya fui más tranquilo, poquito más tranquilo, tampoco crean que entonces ya fui poquito más tranquilo, porque pues yo estaba seguro de lo que habíamos hecho. Llegamos y resulta que lo que ellos nos detectan, obviamente hacen toda esta faramalla que ya les platicaba yo antes, en la que pues sientan a todos allá a tu alrededor y se hace todo este rollo, y hay una gran intimidación, por lo menos en las experiencias que a mí me ha tocado, hacia así. Pero les digo, o sea, finalmente el proceso es así. Llegamos y ¿qué creen que fue lo que nos observaron en ese caso? La duda de la autoridad, o lo que levantaba inconsistencias, es que nosotros a lo largo del año nada más teníamos 2 meses con ingresos, y que el resto de los meses del ejercicio los estábamos declarando con ingresos en ceros, pero que sí teníamos gastos. Ustedes dicen: pues claro, es que eso es raro, Alfredo. Efectivamente es raro, pero no para esta empresa, porque ellos se dedicaban a hacer estudios de impacto ambiental y trabajaban en función de convocatorias federales. ¿Qué es eso?
de las convocatorias federales, pues eran programas básicamente de la CONAFOR en aquellas épocas, en las que se hacían proyectos de impacto social y de impacto rural y de impacto ambiental. Entonces, la empresa hacía uno de los proyectos muy emblemáticos que esa empresa hacía era la construcción de estufas Lorena. No sé si ustedes conozcan qué son las estufas Lorena. ¿Qué implicaba esto? Que trabajaban muy de cerca con las comunidades mayas, comunidades que por una cuestión de cultura, de tradición, suelen estar pues acostumbradas a guisar con leñas. El proyecto que ellos frecuentemente lanzaban era la construcción de estas estufas lorenas en diferentes comunidades mayas. Entonces, ¿qué cambia la estufa lorena? Que le hacen toda una construcción para que el, el humo salga por una chimenea. Era a través de financiamiento del gobierno federal. Y eso sucedía 2 veces al año. Esas convocatorias participaban en dos distintas y una eran, póngale, en septiembre y la otra era como por marzo. Y nada más. El resto del año, con lo que ahí ingresaba en esos meses, era con lo que la empresa ejecutaba los proyectos y obviamente le quedaban sus ganancias. Entonces, por supuesto que teníamos una empresa que durante 2 meses del año, póngale marzo y septiembre, tenía ingresos, que era cuando les depositaban los recursos de las convocatorias que ellos habían ganado, y el resto de los meses no había ingresos porque no hacían otra cosa y porque además, pues obviamente estaban ejecutando los proyectos y en los otros meses había los gastos. Y eso al SAT le llamaba mucho la atención porque creían que nosotros estábamos disminuyendo los ingresos.